Oyentes, amigos y hermanos en Cristo, nuevamente vamos a leer las Sagradas Escrituras en el primer libro de Samuel, el capítulo 16. Y vamos a leer a partir del versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió, diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1, leemos: dijo David: aquel varón que fue levantado en alto, el dulce cantor de Israel. Estas palabras son palabras finales, esto que acabo de leer en segundo libro de Samuel, palabras finales de David. Asimismo, él se llama el dulce cantor de Israel. Raros, encontrados y variadas aptitudes y virtudes se encuentran en David. Era hombre de guerra, pero era un poeta. Era un aguerrido peleador, pero era un músico. Era el dulce cantor de Israel. ¡Qué palabras más preciosas! Vamos a concluir hoy nuestra meditación acerca del tañedor de arpa. Como dijimos ya, lo que estamos exponiendo no es un devocional como muchos quisieran que fuera o que sea. Es más bien la apertura de un pequeño bosquejo y estudio bíblico para abrir a los predicadores, a mis hermanos que colaboran en las iglesias ministrando la palabra, para encontrar en este pequeño bosquejo, en este frágil y débil bosquejo que hago, la ventana para entrar a ese gran cuarto de verdades que tiene la Escritura. Van a hallar, y el Espíritu Santo se va a encargar de darles preciosas verdades que están encerradas en esta enseñanza sobre el tañedor de arpa. Como dije, esto es solamente para abrir el apetito de ustedes. Volvemos al versículo 16. Que busquen alguno que sepa tocar el arpa. Frente a aquella situación que afligía al monarca, aparece este joven pastor que se transforma en escudero de Saúl. Se detallan sus extraordinarias condiciones, y estas extraordinarias condiciones las resaltó el criado que dio el nombre de él y dónde podían encontrarlo para que toque el arpa. No solo dijo que sabe tocar, sino
empezó allí a enumerar y a mencionar sus grandes condiciones, sus extraordinarias condiciones. Las miremos de a poco. Primero, dijo, sabe tocar. David tenía fama de músico. Con el correr del tiempo habría de revelarse junto al músico el poeta también, el poeta inspirado, como él mismo dijera, el dulce cantor de Israel. Segundo, es valiente. Demostró su valor tanto en la soledad, cuando defendía su rebaño, sus ovejas, como cuando salió al encuentro del gigante Goliat, o cuando tuvo que ir capitaneando los ejércitos de Israel. El Señor siempre aconseja a sus redimidos que no seamos cobardes. Dios no nos ha dado espíritu de temor y de cobardía, sino de poder. Sé valiente, le dijo el Señor a Josué cuando asumió la sucesión del mando en Israel. Por otro lado, dice las condiciones de este hombre, las virtudes de David, era vigoroso, singularmente dotado de energías físicas excepcionales. Eso quiere decir, cuando dice que era vigoroso, estaba dotado de energías físicas excepcionales. Hizo proezas que fueron más tarde una inspiración para sus soldados valientes que le rodearon y que le acompañaron en las grandes lides, en las grandes batallas con el pueblo y a favor del pueblo de Israel, del pueblo de Jehová. Por otro lado dice, es hombre de guerra. Sí, era hombre de guerra, después hizo las guerras de Jehová. Y al fin de su largo reinado, por tal motivo de ser un guerrero, por esa causa, no le fue dado, no le fue permitido el privilegio de levantar el templo. Pero legó a su hijo Salomón lo necesario. Como herencia le dejó todo el material necesario para hacer el templo. E incluso le dejó un país pacificado y dominado los países circundantes. Otra de sus virtudes era prudente en sus palabras. Bella condición, propia de un espíritu equilibrado, de sabiduría y humildad, propio de un testimonio ejemplar. Cuánto me hace falta a mí, y nos hace falta a todos, queridos hermanos, ser prudentes en nuestras palabras, pensar antes de hablar, pensar si nuestras palabras van a edificar o van a destruir, van a animar o van a desanimar. Seamos como David, prudentes en nuestras palabras. Otra cosa, era hermoso. Tenía también David un atractivo personal. Sus rasgos eran de belleza varonil y llevaban impreso en esos rasgos el carácter indomable de un corazón que temía a Dios. Esta es la hermosura que deben ver nuestros semejantes, los que nos rodean, nuestro entorno, que llevemos en nosotros esa hermosura, rasgos imposibles de evitarlos ver, que sepan por lo que traducimos en nuestra vida, que tenemos en nosotros un corazón que teme al Señor. Y dice, y Jehová está con él. Todas las cualidades juntas
en un ser humano valdrían poco si esta última que acabo de mencionar no las coronara. Y Jehová está con él. El hecho de que Dios hiciera patente su presencia en la vida de David era un testimonio de aprobación innegable de que era su siervo. Dice el versículo 21, y viniendo David a Saúl estuvo delante de él, y él le amó mucho, y dice, y le hizo su paje de armas. ¿Qué cuadro patético nos ofrecen estos versículos, el 21 hasta el 23? El rey dominado por una inquietud, por una opresión indefinible, hasta mostrarse con transportes de locura, queriendo enclavar con la lanza en un momento, pese a que a su lado estaba el hombre que le calmaba de todos esos tormentos por el enemigo malo, por el espíritu malo, quiso matarlo. Como dije, llegó a tener estos transportes de locura, mientras David, a una distancia prudente y respetuosa, comenzaba a tañer su arpa, y poco a poco la melodía iba penetrando en la mente y el corazón de Saúl, quien tenía refrigerio y a poco se sentía mejor. Qué hermosa influencia la del hombre de Dios, en este caso la del cristiano lleno del Espíritu Santo, que puede influir en traer calma y bienestar a los que les rodean. ¿Cuánto necesitamos de esta clase de vida que hagan sentir una bendita influencia en un mundo dominado por la influencia diabólica? Con el correr del tiempo, el afecto de Saúl enfrió. Los celos y la envidia corroían su corazón hasta transformar en odio a muerte sus sentimientos para con el hijo de Isaí. Así es el favor de los hombres, mutable, cambiante, poco duradero. Se olvidó del bien que le infundía este joven y quiere ahora matarlo. No es así el favor divino. No, Dios no hace así. Y aquel ante quien David entonó con el tiempo sus salmos, acompañando su inspiración con el arpa, hizo que quedaran esculpidos en las Escrituras para solaz y para himnario de la Iglesia con el correr de los siglos, el libro de los Salmos. Gracias a Dios por estas vidas que estuvieron en las manos del Señor, cuya vida ha sido escrita para nuestra amonestación, para que nosotros podamos aprender a vivir llenos del Espíritu Santo y saber traer una bendición a quienes nos escuchan, a quienes nos rodean y con quienes vivimos. Que Dios añada su bendición.